Da comienzo La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Corría el año 1818. Nos encontramos en Francia, después de la gran aventura de Napoleón y la restauración posterior en 1814, 15, etc. Nos encontramos en una Francia profundamente herida y nos encontramos con un personaje esencial en la historia de Francia y en la historia de la Iglesia, San Juan María Vianney. En aquel año 1818, en febrero, fue enviado como clérigo a Ars, una aldea no muy lejana de Lyon. Ars no tuvo la categoría de parroquia hasta 1821. Entonces, el cura de Ars, San Juan María Vianney, pues fue simplemente, un adjunto, un vicario de Ars, sometido a la autoridad del párroco de la vecina aldea de Michelet. Ars era entonces el último pueblo de esa diócesis, con alrededor de 250 habitantes, 250, mayormente de condición humilde. Y llegó a aquel pueblo de una manera sorprendente. Hay una anécdota que nos ilumina bastante de cómo era este santo varón, este santo cura de Ars. Él, a pocos kilómetros de Ars, en un día pues rodeado de niebla, el primer día que iba no conocía el camino bien y entonces preguntó a un muchacho cuál era el camino a Ars y aquel muchacho le explicó al buen sacerdote pues el camino que debía tomar para llegar, que estaba ya muy cerca, y aquel buen sacerdote, el cura de Ars, le contestó a aquel niño: tú me has enseñado el camino a Ars, yo te enseñaré el camino al cielo. Y efectivamente, aquel muchacho llegó a ser un grandísimo cristiano. Ustedes ya conocen seguramente la historia del santo cura de Ars, que es una fascinación, pero no vamos a hablar de él, que quizás merezca, por supuesto, un programa o varios programas, porque es una vida ejemplar como pocas. Vamos a hablar hoy, en este tiempo de Pascua, de la eternidad, del cielo, de ese lugar al que el cura de Ars le dijo a aquel muchacho: yo te enseñaré el camino al cielo. Claro, esto parece un poco desproporcionado, pero es la verdad. Es decir, la Iglesia, Cristo, primero, nos introduce a todos en esa eternidad a la cual estamos llamados. Por eso, la Iglesia sí sabe el camino al cielo, porque se lo ha contado Jesucristo. Jesucristo mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por eso sí podemos hablar de ese camino al cielo y de esa realidad que nos espera. Por eso en este programa me gustaría compartir con ustedes esta realidad del cielo, cómo es el cielo, qué sabemos del cielo, porque a veces nos encogemos de hombros como diciendo: bueno, es que del cielo, bueno, lo que dicen algunas personas, como nadie ha vuelto, lo cual es lo más extraño que te puedes imaginar. ¿Cómo que nadie ha vuelto? Jesucristo murió realmente. No fue una catalepsia, un estado anímico deteriorado, no. Cristo murió realmente. De hecho, hemos contemplado en Semana Santa como aquella lanzada que le traspasa el costado, al punto sale sangre y agua. Cristo ya estaba muerto. El centurión vio que estaba muerto, estaba realmente muerto. Y pasó 3 días en el sepulcro muerto y al tercer día resucitó. Es decir, su cuerpo volvió a la vida, un cuerpo glorioso, un cuerpo con unas propiedades nuevas, pero cuerpo. Esto es muy importante recordarlo, porque muchos católicos tienen, fíjense que no hablo de personas fuera de la Iglesia, sino dentro de la Iglesia católica, observo que existe cierta confusión respecto a la realidad de la resurrección. Mucha gente piensa que, pues que el alma se va al cielo, y hasta ahí hemos llegado. Al cielo, al purgatorio o al infierno, claro. Y hasta ahí. No es hasta ahí. El alma está esperando el reencuentro con su cuerpo. De hecho,
hay un dato que es esencial, que proviene de la filosofía y que nos puede ayudar a entender un poco mejor esta realidad. Ustedes saben que Aristóteles, el grandísimo filósofo, junto con Platón y Sócrates, por supuesto, pero Aristóteles en la antigüedad ya habló de que cuerpo y alma no son dos sustancias yuxtapuestas, es decir, como si yo me pongo el sombrero y me lo quito, ¿no? Que sería la sustancia sombrero y la sustancia cabeza, ¿no? O la sustancia persona. No, que son dos cosas que se juntan y se quitan, se juntan, se quitan. No es así el alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo es unión sustancial, es decir, están tan íntimamente unidas que no se pueden separar. Claro, y entonces ya Aristóteles decía, hay una parte del alma, que porque él hablaba de partes del alma, ¿no? Nosotros no hablaríamos así. Nuestra filosofía y teología no hablaría de ese modo. Pero él decía que existe una parte del alma que está deseando el reencuentro después de la muerte con ese cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa unión sustancial se ha roto. Claro, este Aristóteles era un genio desproporcionado, porque él con la filosofía ya intuyó lo que después el judaísmo y sobre todo el cristianismo tiene como fundamento de su antropología teológica, que es que cuerpo y alma es una unión sustancial, no es indivisible. Yo a los niños les propongo el ejemplo de la leche y el colacao. La leche caliente, cuando disuelves colacao en ella, pues ya es imposible separar. Se han convertido eran dos sustancias separadas, leche por una parte, colacao por otra, se juntan y forman una sola sustancia, que es esa leche achocolatada con colacao, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad de nuestra alma. Entonces, claro, ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces, ¿cómo se separa mi cuerpo? Claro, porque esa separación no la pensó Dios así. Dios nos pensó para no morir. ¿Quién introduce la muerte? El pecado, lo dice San Pablo. El pecado introduce la muerte. Por eso estábamos hechos para no morir. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para no pasar por ese trance. Pero el pecado original, que es el gran tema, ¿no? El gran problema, si se puede decir así, entre comillas, de la vida, de la creación, es ese pecado original que de alguna manera tuerce ese proyecto de Dios, ese proyecto amorosísimo de Dios que no quería la muerte del hombre, pero morimos. Y entonces ahí se produce esa separación cuerpo y alma. Entonces, por supuesto, que el alma pervive, el alma es inmortal, no es eterna, el alma no es eterna. Eterno quiere decir que no tiene principio ni fin. Hablaríamos del alma inmortal, es decir, tiene principio, porque es creada por Dios en el momento de la concepción, es infundida directamente en el individuo cuando apenas es un óvulo fecundado, y ese alma ya no muere más. El alma es inmortal. El cuerpo sí, el cuerpo muere, el cuerpo se deteriora, el cuerpo al final se convierte en polvo, y al final de los tiempos, cuando Cristo vuelva, cuando sea la resurrección final, todos volveremos a ser cuerpo y alma. No, en teología y en filosofía no decimos tener cuerpo o tener alma, no se tiene como un continente y un contenido, no es así la cuestión. Somos cuerpo y alma, unión sustancial. Y esto es hermosísimo, porque finalmente nuestra alma separada está anhelando el reencuentro con su cuerpo. Claro, ahora mismo, ¿cuántos cuerpos hay en el cielo? 2. El de Jesucristo, porque ascendió al cielo, y el de María, porque fue asunta, es decir, fue elevada al cielo. Cristo subió por su propio poder, María fue elevada, ¿no? Por eso existen 2 cuerpos ya en el cielo. Esto es fascinante, ¿no? Entender que nuestra vida está hecha para vivir eternamente con Dios, con nuestro cuerpo. Por eso lo corpóreo es tan importante. Por eso siempre la Iglesia Católica, con un sentido exacto de la realidad, gracias a que el Espíritu Santo está en ella, ha concebido esa dignidad del cuerpo y del alma, como esa unión sustancial. Por eso es necesario, yo creo, recordar esta realidad como fundamental y fundante.
En nuestra vida es necesario recordar esto muchas veces. De hecho, cuando estamos a mí por oficio y por vocación, pues me toca muchas veces ir al tanatorio y rezar por difuntos, o celebrar misa de difuntos, etcétera, acompañar a las personas que han perdido a un ser querido. Y tenemos que pensar que ese ser querido el alma vive de otro modo. El alma está de otro... Rezamos por los difuntos, ¿por qué? Pues porque es necesaria esa purificación, ¿no? Es necesaria esa purificación. Necesitamos purificarnos. Y por eso el purgatorio es esa segunda oportunidad de Dios, ¿no? Dios nos da esa segunda oportunidad porque si el alma no está del todo purificada, no está del todo santificada, no está del todo justificada, entonces necesita ese tiempo de preparación, digámoslo así, que es purificación para entrar en la visión beatífica. Por eso rezamos por los difuntos, pero el difunto vive, el alma vive. ¿Qué es el alma? Y aquí entramos en nuestra explicación fundamental. El alma es la parte espiritual del hombre, esa parte inmortal que tiene dos capacidades. Es el entendimiento y la voluntad. El alma es lo que produce esta realidad de ese pensamiento abstracto y de esa capacidad de amar, ¿no? Que no tienen el resto de los animales, el resto de los individuos intramundanos, el resto de los individuos materiales, no tienen esta capacidad de pensamiento abstracto y la capacidad de amar, ¿no? Esas dos potencias definirían el alma, y de ahí procede la dignidad del ser humano, claro. ¿Por qué el ser humano es un individuo intocable a nivel de que no se puede manipular? Porque precisamente tiene una dignidad que supera a todo el resto de la creación. Dios lo ha querido así, nos ha hecho a su imagen y semejanza. Por eso ese alma inmortal, ese alma que es el entendimiento y la voluntad, que usa del cerebro. Esto es muy importante, ¿no? El alma usa del cerebro, igual que el cerebro usa del ojo para ver, pues el alma usaría del cerebro o de nuestra parte psíquica, intelectiva, para entender y amar, ¿no? Por eso es importante, creo, esta premisa. No morimos del todo, ¿no? Es decir, nuestra alma es inmortal. Por eso nos tiene que llenar de esperanza esta realidad, ¿eh? Yo creo que en este mundo en el que realmente estamos viviendo, pues a veces con unas visiones muy apocalípticas, ¿no? Que no sé si ayudan mucho a revivir en nosotros esa esperanza. Es verdad que el Apocalipsis está escrito hace 20 siglos, ¿no? Y que esa visión del fin del mundo siempre ha estado presente, no es de ahora, es de siempre. Pero tenemos que tener mucho cuidado para no perder la esperanza, ¿no? Porque estamos hechos para el cielo. La gran pregunta es, ¿de verdad tenemos ganas del cielo? Y yo creo que sí, ¿no? Es bueno pensarlo mucho, ¿eh? Es bueno pensar en la eternidad y aumentar en nosotros ese gozo. Por supuesto que aquí vivimos pues razonablemente bien. Es verdad que muchas personas sufren mucho en su cuerpo, en su espíritu, en sus circunstancias. Es verdad que hay mucho dolor y mucho sufrimiento, pero en general en nuestro mundo pues el ser humano busca vivir bien aquí, ¿no? Y desarrollarse bien aquí. Pero eso no quita para que nuestro corazón esté anhelando la eternidad, ¿no? Anhelando la eternidad. Porque nuestro destino es el cielo, Y es lógico que queramos saber en qué va a consistir toda una eternidad. Algunas personas dicen, pero será muy aburrido, ¿no? O sea, ir al cielo y estar todo el día viendo a Dios será un poco aburrido. No, el amor no aburre. El amor no cansa ni se cansa. El amor es precisamente la realidad esencial de nuestra vida, ¿no? Cuando contemplamos personas que se aman profundamente, pues no necesitan decirse muchas palabras en ocasiones. Basta la mirada, ¿no? De hecho, podríamos hacer una traslación a nuestra oración ante el sagrario, ante la Eucaristía, ante la exposición del Santísimo.
basta la mirada. Estamos mirando a Cristo bajo la apariencia de pan, pero que no es pan, sabemos que es su cuerpo y su sangre. Y no nos cansamos. ¿Por qué? Porque estamos viendo a Dios cara a cara, de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo va a cansar la eternidad? Es imposible, el amor no cansa nunca, ¿no? Por eso, recordemos como primer aspecto que el cielo es la visión de Dios, no es un lugar físico, un espacio, por más que habrá corporeidad, pero será una materia distinta. Hay un dato que aparece en los evangelios que hemos leído estos días, que ustedes, algunos, ya sabrán la solución a esa transposición del cuerpo de Cristo, ¿no? Pero si ustedes se preguntarán algunos, ¿cómo es posible que los de Maús no reconocieran a Jesús? Que María Magdalena no reconociera a Jesús. ¿Cómo es posible? María Magdalena, que había compartido tanto con el Señor, o aquellos dos de Maús, o en tantas ocasiones que se aparecen. Pues hay una realidad que es importante destacar, y es que en nuestra vida ahora, material, intramundana, previa a la muerte, digamos que nuestra materialidad sobrepasa de alguna manera a esa espiritualidad, que parece que la espiritualidad, el espíritu, permanece en un segundo plano, parece como escondido, ¿no? Y se manifiesta en nuestro hablar, en nuestro pronunciarnos, en nuestro amar, ¿no? En cambio, en la carne gloriosa de Cristo, en el cuerpo glorioso de Cristo, de alguna manera transparenta fundamentalmente esa vida en el espíritu, esa vida nueva. Por eso parece una persona distinta, pero no lo es, porque es la misma carne resucitada, carne gloriosa, cuerpo glorioso. Entonces, de alguna manera, Cristo, cuando resucita, transparenta una realidad nueva, que es esa carne gloriosa. Por eso les cuesta reconocer a Jesucristo, ¿no? De hecho, en el pasaje precioso de la aparición a María Magdalena, María, ¿cómo sabe que es Jesús y no es el hortelano? Porque dice, si eres tú el hortelano y tú te lo has llevado, pues dime dónde lo has puesto y yo lo reincorporo a su lugar, etcétera, etcétera. Y Jesús dice, María. Claro, es una expresión del amor de Cristo por aquella mujer, esa mujer a la cual había salvado, a la cual había mostrado infinita misericordia. Claro, al oír su nombre, ella percibe inmediatamente ese amor, ese gesto, esa pronunciación de su nombre que nadie lo había dicho con tantísimo amor. ¿Cuántas veces habría escuchado su nombre en tantas personas, no? Y sin embargo, nadie como Jesús. Por eso ese texto es precioso, cuando se nos propone ese pasaje de la Magdalena, es un texto para meditarlo mucho, para interiorizarlo, porque es Cristo quien pronuncia tu nombre, María, y al pronunciar ese nombre uno descubre quién es Él y quién soy yo. Claro, esto es muy importante, porque el nombre, claro, los judíos tenían una predilección especial a la hora de poner los nombres, ¿no? Porque el nombre significaba una misión. Jesús es Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, Israel, Jacob, Abraham, son nombres con un denso contenido, ¿no? El nombre significa mucho, y pronunciar el nombre de una persona es importante. De hecho, dicen algunos psicólogos que lo que más nos gusta oír a cada uno es nuestro propio nombre, pronunciado por otro, ¿no? Que alguien diga tu nombre. Y algo de razón deben tener, ¿no? En este punto. Es decir, es verdad que cuando escuchamos nuestro nombre pronunciado por alguien, de repente no sé qué efecto produce en nuestro interior, que no es vanidad siquiera, es como un efecto placentero de escuchar tu propio nombre en boca de otro. Bueno, pues seguramente porque está muy en conexión con ese afecto que todos necesitamos, ¿no? Pues es lo que le pasa a María Magdalena cuando escucha el nombre de Jesús. No reconoce su cuerpo físico hasta que pronuncia su nombre, hasta que hay una intelección y un transfer afectivo. Entonces María despierta de ese sueño
de ese sueño en el que vive y no sabe quién es el que le está hablando, que es Jesús. Inmediatamente, fíjense qué gesto tan fascinante. María abraza a Jesús. María Magdalena abraza a Jesús. ¿Por qué? Y no abraza una foto o una holografía o una visión virtual. No, es Cristo mismo. Y Cristo dice, no me abraces todavía, que todavía no he subido al Padre. Es decir, es un gesto precioso que indica mucho de esa corporeidad de Cristo. Por eso es necesario recordar esto, que nosotros también seremos cuerpo como el Señor, ¿no? No ocupará un espacio como el que ocupamos ahora, será una materia distinta. Será materia, pero materia gloriosa, por supuesto, ¿no? Por eso Dios tampoco ocupa lugar. Dios no ocupa lugar porque Dios es inmaterial. El cielo tampoco. Si Dios es un presente eterno, también el cielo lo será. Es un presente eterno. No existirá el tiempo, un antes y un después. ¿Cómo lo vivimos en la tierra? ¿Existirá? Bueno, Santo Tomás habla sobre esto mucho y muy bien, claro, y presenta hipótesis fascinantes de cómo es el cielo. Santo Tomás de Aquino, el más grande de nuestros teólogos, pues habla profundamente sobre esto, y él habla de una cierta temporalidad, él habla de los evos, de una cierta temporalidad en la eternidad, ¿no? De otro modo, porque no es la temporalidad de nuestra materia, ¿no? Pero claro, hay una cierta materialidad también en esa eternidad, porque Cristo ocupa espacio. El cuerpo de Cristo es carne gloriosa, pero carne. Esto es muy importante. Luego, es necesario entender bien esta realidad. Si les parece, vamos a tener un momento de musical, y no podría ser hoy de otra manera sino escuchar el Mesías de Händel. ¿Y por qué el Mesías de Händel? Pues porque es una pieza excepcional para escuchar, y más el Aleluya, ¿no? Ustedes saben que Händel compuso este oratorio del Mesías en un tiempo récord. En 24 días lo escribió, ¿no? Durante el verano de 1741. Y es verdad que Händel estaba en una crisis. En aquella época sufría una parálisis por un derrame cerebral, y también había tenido bastantes fracasos artísticos en Londres. Y se dice que la inspiración de este oratorio salvó su carrera y su vida. Y es verdad que es fascinante. Fíjense que es un caso muy, muy semejante al de Johann Sebastian Bach, que era un hombre a veces con dificultades, pero que en su música refleja precisamente ese gozo y esa visión tan profundamente esperanzada que él propone en sus motetes, en sus cantos, ¿no? Esta obra, El Mesías, se estrenó pues un año después, en 1742, y fue de grandísimo éxito. Bueno, pues les dejo con este Aleluya, que cierra la segunda parte de la obra, centrada en la pasión, la muerte y la resurrección. Este Aleluya es el júbilo de la creación ante nada menos que el gran evento de la resurrección de Cristo. Bueno, les dejo con esta obra, con este Aleluya de Händel, que les sonará a ustedes lo conocen perfectamente, pero es un tiempo preciso para escucharlo, y enseguida continuamos con nuestro programa.
Y continuamos con nuestro programa de la Luciérnaga. Ya saben que pueden escribir sus iniciativas o lo que ustedes quieran a la luciérnaga@radiomaria.es, todo con minúsculas, la luciérnaga@radiomaria.es, y ahí con mucho gusto pues voy leyendo sus iniciativas. Y continuamos con este programa que en Pascua no podría ser de otro modo, sino hablar del cielo. Fíjense que creo que es muy importante recordar esta realidad. Quizás en algunos casos predicamos poco de la eternidad y poco del cielo. Quizás, ¿no? Lo digo porque hay gente que sí lo dice. Yo no sé cómo predican el resto de los curas, ¿no? Porque no suelo ir a misa de otros curas, a no ser que sea una concelebración, pero no suele ocurrir. Entonces, a mí cuando dicen que se habla mucho, se habla poco de un tema o de otro, pues no lo sé. Yo sé lo que hablo yo. Pero sí, hay gente que dice, es que se habla poco de la eternidad en las Eucaristías, en las predicaciones, pues yo creo que es algo que tenemos que proponernos intensamente, porque esto nos abre a la esperanza. ¿Qué es lo que nos da esperanza? ¿Qué nos da esperanza? Cristo, que está... Claro, no morir, porque morir habemus, que decían los clásicos, ¿no? Es decir, tenemos que morir, todos. Pero eso, la muerte no es lo que te llena de esperanza, ¿no? Sino qué hay después de la muerte. Esto es lo que cambia nuestra perspectiva. Es decir, no tanto el morir, que es una realidad que está ahí y que Cristo nos enseña cómo vivir y cómo morir. Cristo es el ejemplo de cómo morir con ese corazón entregado al Señor. Pero lo que nos llena de esperanza es qué hay de lo mío, ¿no? ¿Qué hay después? Claro. Y no es egoísmo, es vale, sí, todos morimos y eso es evidente. Pero ¿y qué hay después? ¿Y qué hay después de la muerte? Me permitan que introduzca aquí una pequeña variable que es un comentario a un neurocirujano que se ha puesto de moda en los últimos años, que es San Segarra. Y él habla mucho de experiencias cercanas a la muerte. Como ya ustedes se acordarán de un libro famoso de Brian Moody, que era Vida después de la vida, ¿no? Que hablaba de esas experiencias. Bueno, yo no sé hasta qué punto es verdad todo eso. No sé. A mí me resulta un poco... A nivel teológico me resulta extraño, ¿no? Que uno vaya del otro lado y Dios le diga, no, vuélvete a ver qué pasa, ¿no? No sé. Yo no dudo de la realidad de esas experiencias psicológicas, y no dudo de que psicológicamente pues muchas personas tienen experiencias porque son increíblemente sorprendentes, ¿no? Y que bueno, pues uno se queda perplejo porque la capacidad de la mente y la psicología a veces es muy desconocida. Sí creo que uno no se muere, va al otro lado, es decir, está con Dios y luego vuelve a la tierra y no, esas cosas la verdad es que me extrañan mucho, ¿no? De hecho, Lázaro no resucitó como Jesús. Lázaro revivió. Cristo hizo revivir el cadáver, pero no comenzó una existencia con un cuerpo glorioso, no. Era su mismo cuerpo, simplemente revivió ese cadáver, que es muy diferente a la resurrección de Jesús. Por eso no se debería hablar de resurrección de Lázaro, estrictamente no. Hablamos y decimos así, pero no sería lo correcto, creo yo. Teológicamente habría que hablar de otra realidad, porque la resurrección se reserva para ese cuerpo glorioso de Cristo. Entonces, volviendo a esta idea de San Segarra y de Moody sobre estas experiencias cercanas a la muerte, pues yo ciertamente no niego esa posibilidad psicológica de muchas personas, pero se me hace extraño que uno vaya, se encuentre con Dios y Dios le diga que vuelva a la tierra y nunca les dice, claro, lees esos textos, yo leí el de Vida después de la vida, y nunca les dice, oye, confiésate, vive en el Señor, reza más y más, no se lo dice. Entonces se me hace muy raro que sea Dios el que les ha visto del otro lado, muy raro. Pero bueno, dejamos ahí ese paréntesis y continuamos con esta experiencia de la eternidad, ¿no? Por eso podríamos decir que el cielo consiste en vernos sumergidos
invadidos, introducidos en ese océano infinito del amor de Dios. Un océano infinito, ¿no? Quizá, como de costumbre, nos vemos en el cielo como protagonistas, ¿no? Siempre, no, si el protagonista no eres tú, el protagonista es Dios. Entonces mucha gente piensa, y allí estarán mis seres queridos, y hay un cielo para los perritos, y hay un... Si es que, vamos a ver, es que no acabamos de entender que es que el protagonista es Dios. Y entonces nosotros vamos a formar parte y vamos a estar íntimamente unidos a Dios. A veces materializamos mucho esta realidad de la eternidad y creo que nuestro punto de partida no se debe ser el yo. El yo cómo lo voy a vivir, yo cómo voy a estar, yo qué voy a sentir, sino ver a Dios como protagonista. Debemos partir de Dios y concluir en Dios. Por eso, si nos miramos a nosotros, no avanzamos en la comprensión del cielo. Será siempre una concepción limitada, porque lo concebimos a nuestra manera, con nuestras limitaciones. Pero si lo vemos de otro punto, es contemplar a un Dios infinito en su belleza, en su bondad, en su perfección. Y esto es maravilloso, ¿no? Pensemos cómo nos vemos ante un paisaje sobrecogedor, ¿no? De estos que a veces se ve, subes a una montaña o estás en el mar y ves un paisaje o un atardecer o un amanecer. Estos paisajes que te llenan de esperanza y de amor y de paz, ¿no? Pues si Dios hace eso, ¿qué será el cielo? Esto lo plantea San Ignacio de Loyola cuando acaba, saben ustedes que él propone los ejercicios espirituales, los de mes de ejercicios y también el mes de ejercicios y también pues las versiones más cortas, ¿no? Pero él propone que al final de los ejercicios, después de la cuarta semana, que es la resurrección, hagamos esa meditación sobre la contemplación para alcanzar amor. O sea, después de todo el proceso de los ejercicios, que es un proceso muy intenso y precioso, San Ignacio propone contemplación para alcanzar amor. Y uno se pregunta, hombre, después de un mes de ejercicios, ¿no has alcanzado amor suficiente? Bueno, nunca sería suficiente, por supuesto, pero es una contemplación para amar más, es decir, para ver la creación desde los ojos de un resucitado. No solamente Cristo, sino tú que vives nueva vida, pues entonces ves la realidad desde otro punto de vista. Por eso esa contemplación para alcanzar amor es una preciosidad que nos introduce en el misterio mismo de Dios. Y ahí propone San Ignacio, fíjense, propone una oración que ustedes seguramente muchos sabrán, la de tomad, Señor, y recibid toda mi vida, mi libertad, todo mi entendimiento, mi voluntad, cuanto soy y cuanto tengo. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, a vos, Señor, lo devuelvo. Dadme vuestro amor y gracia, que eso me basta. Es decir, en el culmen del amor, después del mes de ejercicios, San Ignacio propone esta oración que es precisamente que tú no seas el protagonista, sino que el protagonista de tu vida es Dios. Pues dice, tomad, Señor, y recibid mi libertad. Es decir, te lo entrego todo. ¿Por qué? Porque tú eres el protagonista. Esta es la realidad del cielo. El cielo no soy yo el protagonista. Igual que en la tierra, tampoco debería ser yo el protagonista de mi vida, sino Dios que me va guiando. Por eso le entrego mi libertad, que es realmente lo único que le podemos dar a Dios. Nuestra libertad. Luego puedes darle dinero a la iglesia y a los pobres, y puedes dar tu vida, irte a las chimbambas a misionar, y eso es fascinante. Pero lo interesante es que tú le entregas tu libertad a Dios. Dices, Señor, haz de mí lo que quieras, me pongo en tus manos. Como decía también Charles de Foucault, Señor, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Esto es lo maravilloso. Pues esta es la eternidad. La eternidad no es cómo yo voy a percibir, cómo yo voy a estar, cómo yo voy a ser. No, es cómo es Dios de maravilloso que me acoge en esa visión beatífica, ¿no? Por eso, lo más cercano que tenemos al cielo en la tierra no es un paisaje fascinante que te llena de paz y de gozo. No, lo más cercano que tenemos a la eternidad es la Eucaristía. Es la Eucaristía. Porque la Eucaristía, yo a veces la imagino, y así se lo explico a la gente,
La Eucaristía es como una mirilla, como en las puertas que hay mirilla para ver quién ha llamado, o lo que pasa afuera, o lo que pasa en el descansillo, ¿no? Bueno, pues en esa mirilla tú ves un poco, o por la cerradura de esas cerraduras antiguas que veías al otro lado, ¿no? Pues tú ves un poco de la realidad, de lo que está ahí. Eso es la Eucaristía. La Eucaristía es ver un poco de la eternidad. Por eso dice Santo Tomás de Aquino que la Eucaristía es la prenda de la vida futura. Recuerdan esa famosa oración: oh sagrado convite, en que Cristo es nuestra comida, el alma se llena de gracias y se nos da la prenda de la gloria futura. ¿La prenda qué es? Bueno, quizá los más jóvenes no recuerden lo de las prendas. Las prendas era un juego que se hacía, o un modo de relacionarnos, que era dejar a otro algo que para ti es muy querido. Entonces te lo dejo en prenda, es decir, te lo doy, pero te lo presto para que te acuerdes de mí, ya me lo devolverás, o quién sabe si me lo devuelves, ¿no? Bueno, pues es prenda de la gloria futura. Es como si Dios quisiera darnos un anticipo, ¿no? Esa prenda de la gloria futura es un anticipo de la eternidad. La Eucaristía es lo más cercano a la eternidad, lo más cercano, lo que se asemeja más, porque es Cristo, claro, no puede ser de otra manera. La Eucaristía es Cristo mismo. Entonces, incluso esa experiencia que nosotros tenemos al comulgar, esa paz que percibimos, es esa prenda que Dios nos da, ese pequeño gesto que Dios nos propone para decir, bueno, esto es un poco de lo que vas a disfrutar eternamente, y el cielo será eternamente una acción de gracias, eternamente, es decir, después de comulgar, esa paz que Dios da, y que ustedes habrán experimentado. Hay gente que dice, bueno, ¿será psicológico? No. Puede haber efectos psicológicos. Igual que después de la confesión dice, bueno, es que te da paz la psicología de haberte descargado de los pecados. No solo. Puede ser que haya un efecto psicológico, pero hay un efecto de la gracia. La gracia produce paz en nosotros. La gracia produce ese estado de armonía interior. Por eso nos confesamos y percibimos esa paz. Por eso comulgamos y percibimos esa paz, ¿no? Esa paz que sentimos y que percibimos objetivamente durante esos minutos después de la comunión, o después de la confesión, o después o si se han confirmado, ustedes han recibido la confirmación, seguramente han percibido esa paz interior que dura unos minutos. Pues eso es prenda de lo que nosotros viviremos en la eternidad, ¿no? Y es verdad que hay muchas cosas que aquí nos pueden causar asombro, ¿no? Y nos dan cierta paz, pero no es nada comparado con la contemplación de Dios, ¿no? Por eso debemos ser conscientes de que Dios me ama a mí. Más importante que lo que llamo a Dios, que es verdad que es mucho y todo lo queremos al Señor por encima de todo, pero más importante que eso es lo que Dios me quiere a mí. Es más importante, creo yo, ¿no? Ser conscientes del amor que Dios tiene por mí, hasta dar su vida, hasta entregar a su Hijo para que yo tenga vida. Entonces, claro, esto nos debe extasiar. No tanto lo que nosotros queremos a Dios, que puede ser mucho o poco. Esta semana hemos celebrado la Divina Misericordia, ¿no? Esa fiesta preciosa, en la cual volvemos a descubrir ese amor infinito de Dios que me quiere y me perdona siempre. No es importante mi vida, sino Dios que me ama a mí. Yo siempre reflexiono sobre esto, y ustedes también, estoy convencido, sobre esta realidad, como nuestra vida, pues a veces queremos mucho a Dios y a veces no. Y a veces pecamos y nos volvemos a nosotros, pero no es tan importante, porque lo importante es que Dios me ama a mí. Por eso tenemos la confesión, para volver a Dios, para que ese amor de Dios se concrete en nuestra vida. Por eso el amor de Dios ha de estar siempre muy presente, al principio y al final, tanto en este mundo como en la eternidad, ¿no? Por eso, una vez que hemos descubierto este amor infinito de Dios, podemos colegir que Dios está deseando que nos encontremos con Él, porque el amor necesita la presencia. Dios está anhelando que nos encontremos con Él en la eternidad, ¿no? Por eso
pensándolo así, entonces decimos, pues entonces si yo me encomiendo a Dios, con fe, ¿me llevará al cielo? Claro. Hay una canción preciosa que compuso Kiko Argüello y que canta en el Camino Catecumenal, que me encanta esa canción, que es Llévame al cielo, ¿no? Llévame al cielo. Es decir, es un gesto de humildad profundísima, de decir, Señor, no me merezco el cielo, no me merezco estar contigo, pero sé que tú me quieres infinitamente. Sé que tu amor, que es eterno, por mí en concreto, estás deseando encontrarte conmigo. Estás deseando. Jesucristo está anhelando el encuentro conmigo. Y entonces esto cambia la vida, claro. Esto cambia porque ya no importa, como dice San Pablo, es que ni ojo vio ni entendimiento humano es capaz de comprender lo que nos está esperando. Pues es verdad, es que no podemos entender, pero lo que sí sabemos es que existe un Dios con los brazos abiertos esperando que yo me encuentre con Él. Eso sí lo sé, ¿no? Y para mí, esto es la esencia de la eternidad, ¿no? No tanto cómo será, que pues es cierto que la eternidad tiene sus características, como decía Santo Tomás, trata de describir esa gloria del alma, ¿no? Y la gloria de los cuerpos gloriosos, y con sus dotes, con sus modos, etc. Pero además de eso, de esa definición teológica fascinante que hace Santo Tomás de Aquino, pues lo importante, creo yo, de la eternidad es que hay un Dios que me espera. Qué maravilloso es cuando uno viaja tener alguien que te espera en el otro lado, ¿verdad? ¿Verdad que es fascinante? A nivel humano me refiero, solamente a nivel humano. Vas a viajar en tren, en coche, en avión, etc. Alguien que te espera. Alguien amigo, alguien que te quiere y te espera. Esto es fascinante, ¿no? Bueno, pues eso es la eternidad. La eternidad es un Dios que nos está esperando. ¿Nos está esperando? Es un modo de hablar humano, ¿no? Porque en Dios no hay pasado, presente y futuro. Pero sí, podríamos hablar de esta realidad, ¿no? De esta realidad. Y entonces evitamos así, pues, antropomorfizar el cielo, ¿no? Darle categoría antropomórfica. No, si es que el protagonista no soy yo. Es Dios. Y Dios es un Dios que me espera, es un Dios que está anhelando verme. Por eso vale la pena en esta vida vivir de cara a la eternidad y llegar al cielo con el corazón más purificado que se pueda. ¿Por qué? Es decir, a la hora de la muerte, llegar habiendo purificado bien nuestra vida. Por eso la penitencia en esta vida es importante para purificar nuestro corazón y acceder a la eternidad cuanto antes. Ni siquiera ya por mí, por Dios, porque Dios quiere que esté con Él, ¿no? Entonces, eso tiene que ser una motivación también para llevar una vida más cercana al Señor, cada vez, ¿no? Para irme al encuentro con Él cuando Él quiera, ni antes ni después, cuando Él quiera encontrarme definitivamente en ese abrazo amoroso. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado con este programa. Creo que ha sido una experiencia muy buena. Para mí lo es. Hablar de la eternidad siempre es una experiencia fascinante, ¿no? Y sé que para muchas personas esto les ensancha el corazón y les abre horizontes. Por eso les deseo que tengan muy buena noche y les doy la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Han escuchado en Radio María La Luciérnaga con el padre José Ramón Velasco. As